¿Cómo lo hice para tener una empresa a los 26 años, que una de las multinacionales chilenas, que ya es multinacional, o sea, está en un montón de países, vende madera? Arauco me pase un montón de plata para que yo ponga mi empresa. Fue creando los contactos necesarios en su momento. Cuando yo hice la práctica, yo nunca trabajé directo en Arauco, cuando yo hice la práctica nos hace la recepción de la práctica el gerente, sombrero grande, y hace su discurso muy lindo, bienvenidos, pues, aprendan acá mucho, bla, 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 bla. Cuenta de la sustentabilidad de la empresa y todo ese montón de cosas, que hay algunas cuestionables, otras no. Y dice, mi puerta está abierta al que quiera venir a conversar conmigo. Bueno, yo fui a conversar con él. Me paré, le dije a la secretaria, quiero conversar con don Jorge, y don Jorge me atendió. Bueno, resulta que don Jorge es la persona que termina transformándose en mi padrino dentro de eso. Hay que saber que uno dentro de las empresas se mueve avalado por alguien. No viene misteriosamente alguien y descubre tus talentos y habilidades y te apoya para crecer, sino que tú tienes que preocuparte de mostrarte. Y yo voy donde don Jorge y converso con él. Bueno, él me dice, años después, me dice, ¿sabes qué? Después de los 10 años que yo llevaba dando exactamente el mismo discurso, diciéndole a todos que está la puerta abierta, fuiste el primer hueón que entró a mi oficina, siendo practicante. Imagínense, me gané la oportunidad de formar mi propia empresa producto de haberme preocupado desde la práctica de crear buenos contactos. No estoy hablando que haya sido mi tío, mi primo, amigo de mi papá, no. Estoy hablando que yo fui y me lo gané. Después, el que se transformó en segundo al mando de Arauco, cuando yo hice la práctica, él era el jefe de la unidad de cosecha. Cuando yo estoy en la práctica, me asignan a una persona que era el encargado como de logística y de abastecimiento de las canchas de trozado. Y me dice, mira, tienes que solucionar este problema. O sea, yo te quiero solucionando este problema. Yo me pongo a pensar cómo lo soluciono y me doy cuenta que la solución consistía en, tenía que recabar un montón de datos en los cuales tenía que saber cuándo una persona era asignada a un trabajo, cuánto terminaba, y después vi la forma de medir cuánto había producido. Entonces yo le dije al jefe de la cancha, pucha, disculpe, le hice un formulario, cuando usted pueda, cuando usted asigne a alguien a hacer esta o esta otra tarea, porque eran un par de tareas, ¿no? Por favor, anótelo en este papelito con la hora, y después la hora a la cual lo asignó a otra tarea. Y listo. Me llama el encargado el que me habían puesto a mí a cargo de mi práctica, y me dice, ¿cómo se te ocurre estarle dándole instrucciones a mi jefe de cancha y la weá? Tú eres un alumno en práctica y tú no puedes hacer eso, yo te quiero ahí a ti todo el día. Y yo le digo, pero ¿cómo voy a estar todo el día haciendo nada? Que yo eso es lo que tenía que hacer, nada. Lo único que había que hacer era anotar, empezó a hacer esto, terminó a hacer esto. Que eso era así, empezó hoy y terminó en 3 días más, o sea, el resto estoy haciendo nada. Y le digo, pero ¿cómo lo voy a hacer si no puedo perder mi práctica? Son mis 2 meses de oportunidad de aprender. Y el tipo me dice, no, porque tú no puedes hacer esto. Bueno, después nos hicimos muy amigos con él a todo esto, porque yo ahí termino y yo le digo, bueno, ¿no hay alguna otra opción? Porque yo... Me dice, no, voy a hablar con el jefe de cosecha para decirle que no quiero trabajar contigo. Y dije, bueno, si no hay otra opción, me voy nomás. Porque no pensaba no ir a aprender, ir a hacer nada. Salgo de ahí y me voy a conversar con el jefe de cosecha. Entro a hablar con el jefe de cosecha y le digo, disculpe, lo que pasa es que pasó esto, otro. Y le digo al gallo, como, ¿qué hago? Y el gallo me queda mirando y me dice, hazlo como decís tú, como bien guaso, bien acampado. Hazlo como decís vos nomás. Bueno, esa persona queda, o sea, este alumno en práctica fue capaz de decir, yo no pienso estar 2 meses haciendo nada, quiero hacer algo. A él casualmente, al par de años después, lo suben a segundo al mando de Arauco, y él es el que tiene que dar el visto bueno, junto con el otro que tiene que dar el visto bueno, junto con otro más que era mi jefe, dar el visto bueno para que me pasen ese montón de plata para armar la empresa. Bueno, esa es la historia de cómo yo llego a tener una empresa a los 26 años, trabajando como loco, no desaprovechando oportunidades, generando los lazos cuando había que generarlos. Así de sencillo es. Uno tiene las oportunidades al frente y no las aprovecha normalmente.